¿Se pueden poner en pie, por favor? Vamos a ver, ya estamos casi en el desenlace de Primera de Timoteo y las últimas instrucciones también son muy importantes para la vida de nuestra iglesia. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3 al 10, para tener todo el contexto, aunque nada más vamos a estudiar 3 al 5. Dice la palabra inerrante del Señor: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Amén. Pueden sentarse, por favor. Como lo decíamos, estamos en la recta final de la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, que nos está dejando las bases que son necesarias para conducirnos en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Si permanecemos nosotros fieles a la construcción que está siendo edificada, para que ésta sea morada de Dios en el Espíritu, como lo dice Pablo a los Efesios en el capítulo 2, versículo 22, no solamente vamos a tener una buena iglesia bíblica, sana y sólida, sino que también nuestra descendencia tendrá una iglesia bíblica donde adore y sirva a Dios. Hoy en día en este mundo se está preocupado por el coronavirus y quieren evitar a toda costa contagiarse. Y para ello investigan muchos datos, o los mayores datos que puedan con respecto a este virus. Quieren saber cómo se contagia, por un lado, cómo es su letalidad, cuáles son los síntomas, entre otros aspectos. Es decir, buscan de alguna manera la manera de protegerse y así poder salvar sus vidas. Ahora en este pasaje el apóstol Pablo quiere alertarnos de un peligro mucho mayor. Es una amenaza que está latente también, pero en la vida de su iglesia. Y que de alguna manera pone en riesgo el destino de las almas. Este peligro son los falsos maestros, quienes por medio de sus falsas enseñanzas condenan y mandan las almas eternamente al infierno. Y así como necesitamos información concreta para poder identificar y estar alertas, yo te diría, no solamente de cualquier virus, también de la situación social y de seguridad que vive el país, también tenemos que estar de alguna manera alertas, esto con el propósito también de protegernos, ya sea de algún virus o de alguna situación que podamos evitar. Pero creo que mayor que esto es prestar atención a lo que Dios nos ha dejado en su palabra para proteger a la iglesia de los falsos maestros y de las falsas enseñanzas. Para esto debemos conocer entonces, por un lado, qué enseñan, cómo es su carácter y cuáles son sus frutos. Que enseñan cómo es su carácter y cuáles son sus frutos. Es nuestra oración que el Señor conceda la gracia para poder identificar esos falsos maestros que a lo largo de la historia, a lo largo de toda la historia de la iglesia, se han levantado para intentar hacerle daño. Esto al menos lo vemos a la luz de Hechos capítulo 20, versículo 29 y 30. Dice el texto: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos
Se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Esta fue una solemne advertencia que el apóstol Pablo hizo a los ancianos de la iglesia de Éfeso, y es una solemne advertencia para todos y cada uno de los pastores de cada iglesia local bíblica. Es necesario que ellos velen, perseverando en la doctrina que han aprendido de los apóstoles. Pues utilizando las palabras de Pablo a Timoteo, diríamos, pues haciendo esto, Timoteo, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hemos visto en los capítulos anteriores que el apóstol Pablo ya nos ha mencionado, nos ha instruido de cuáles son los requisitos necesarios para todos aquellos que anhelan ser pastores o diáconos dentro de la iglesia. Por otro lado, hemos visto la importancia de que la iglesia no descuide a sus pastores y que aquellos que gobiernan bien sean tenidos por doble honor. También vimos la disciplina de aquellos que persistan en pecar, y ha dado una solemne advertencia por todo esto de que no impongan las manos con ligereza, es decir, que no se levanten apresuradamente o se ordenen apresuradamente pastores dentro de la iglesia. Ahora en este capítulo 6, el apóstol Pablo va a regresar a un tema vital, de suma importancia. De hecho, básicamente es la tarea fundamental por la cual había dejado a Timoteo en Éfeso. Dice el versículo 3 del capítulo 1 de Primera de Timoteo: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Entonces, la razón fundamental por la cual lo había dejado ahí es para que no enseñara diferente doctrina. Nuevamente el apóstol Pablo ahora manda, en el versículo que vamos a empezar a estudiar, 1 Timoteo 6:3, diciéndole a Timoteo: si alguno enseña otra cosa y no se conforman las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina, que es conforme a la piedad, y vamos a ver hasta este versículo en este momento. El versículo, si te das cuenta, inicia diciendo si alguno. Pablo manda a buscar, a identificar dentro del liderazgo de Éfeso. Ya algunos habían sido expulsados, otros tenía que ver para tratar de ver qué estaban predicando. Entonces, dentro de ese remanente de liderazgo que quedaba dentro de Éfeso, él manda a buscar a aquellos que posiblemente estuvieran enseñando o que fueran falsos maestros. Esta búsqueda, por decirlo de alguna manera, es similar a lo que las autoridades hacen cuando advierten acerca de algún individuo por medio de un cartelón que dice "se busca". Y en ese cartelón, de alguna manera, sabemos que tiene las características generales, creo que le llaman las señas particulares, su nombre, quizás el delito que haya cometido, robo, fraude, homicidio. Finalmente es algo para identificar a tal persona. De manera similar es lo que Pablo está haciendo. Pero el delito, por llamarlo de alguna manera, de los falsos maestros es la falsa enseñanza. Ese sería el delito de estas personas. Aunque aquí el apóstol Pablo, con esta frase también, no quiere limitar esa búsqueda a algún falso maestro en particular, como por decir, estoy yendo por uno específicamente, o sobre una sola enseñanza, sino a todo aquel que no se conforma a las palabras de Dios. Por ejemplo, para tratar de entender por qué dice el apóstol Pablo, si alguno. Recordamos que Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 18, había dos hombres, dentro de ellos uno que había sido ya expulsado de la iglesia de Éfeso, llamado Himeneo. Pero bueno, dice que Himeneo y Fileto, en este caso, estaban compartiendo que la resurrección de Cristo ya se había efectuado. Entonces, la intención del apóstol Pablo no solamente es ir por esa doctrina errada, sino por todas aquellas que sean falsas doctrinas. Lo mismo, no solamente era ir por Himeneo,
o no solamente era ir por Fileto, sino por todos aquellos falsos maestros que estuvieran trastornando la fe de otros. Ahora bien, el primer punto que nosotros debemos de identificar de los falsos maestros es su enseñanza. Lo primero que debemos de identificar es su enseñanza. Y podemos ver tres características de las enseñanzas de los falsos maestros en este versículo. Número 1, enseñan cosas erradas. Pablo dice que enseña otra cosa. Algunos falsos maestros, la mayoría, son sumamente sutiles. No exponen las cosas, no exponen abiertamente, no se exponen abiertamente en contra de la verdad, ni tampoco están proponiendo continuamente falsas doctrinas o blasfemando el nombre de Dios. No hacen eso abiertamente, pero sí se apartan de la palabra de Dios, enseñando algún otro tema que pueda agradar más a sus oyentes. Son aquellos que en lugar de exponer la palabra de Dios que tiene poder para salvar, para edificar, prefieren más bien enseñar muchas otras cosas. Ejemplo de ello son todos aquellos supuestos predicadores o motivadores, que algunos son más famosos que otros, como el señor Goebbels, que enseñan, entre otras cosas, los 10 pasos para ser feliz, los maravillosos planes de Dios para tu vida, cómo tener una vida financiera saludable. Algunos otros podrían enseñar cómo tener una buena salud mental, hablar algo de la depresión, de la ansiedad. Y en el mejor de los casos, todos y cada uno de ellos podrían tomar en un momento dado un versículo. Lo tomarían, sin embargo, muy probablemente lo torcerían. Por eso cuando las personas llegan y te dicen, no, sí usan la Biblia, sí lo pueden usar, o sí toman o citan algún texto de la Escritura, pero no lo aplican en el contexto correcto. Tuercen el significado de la Escritura. Ahora bien, por otro lado, exponen esto, pero nunca hablan del pecado del hombre, nunca hablan del juicio venidero, nunca hablan del Evangelio, nunca hablan de la necesidad de un Salvador. Solamente son temas que se desvanecen con el tiempo, y esto porque no tienen un sustento bíblico sólido. Se desvanece como el humo. Considera lo siguiente. Para empezar, debemos recordar que el Evangelio es considerado un gran alimento para nuestras almas. Ahora bien, imagina lo siguiente, por otro lado. Algunos que intentan en un momento dado, que quisieran o que nos alimentaran con alimentos que no nos nutren, pero que a pesar de ello, estos alimentos podrían ser sabrosos, como mucha de la comida chatarra que hemos probado. O quizás que puedan tener una muy buena vista a nuestros ojos. Pero finalmente, ¿de qué nos serviría comer ese tipo de alimento? Tendríamos en un momento dado, más tarde, quizás más hambre, o quizás nos podemos sentir un poquito empanzonados por haber metido pura fritanga. Pero finalmente estaríamos desnutridos. Y esto es lo que pasa realmente con la enseñanza, que no tiene ningún poder para edificar. Por lo tanto, esto nos debe de llevar a guardar nuestra iglesia de toda enseñanza hueca y que puede ser usualmente muy sutil. Por otro lado, esto nos debe de también llevar a valorar la predicación que no rehúsa presentar todo el consejo de Dios. Yo te decía o citaba hace unos minutos el texto del libro de los Hechos capítulo 20, donde Pablo denuncia a aquellos hombres que se levantarían. Pero en ese mismo capítulo 20 el apóstol Pablo le dice, no he rehusado darles todo el consejo de Dios. En pocas palabras, esto va a venir, pero ustedes van a estar bien para poder enfrentar ese tipo de falsos maestros y de falsas enseñanzas. Él los había dejado preparados para ellos. Así que esos predicadores que no rehúsan presentar todo el consejo de Dios, con esas predicaciones,
entonces nuestras almas pueden ser fortalecidas y edificadas. La predicación que está basada en la palabra también continuamente va a ser confrontativa al pecado. Y cuando estamos siendo confrontados al pecado, entonces también tenemos la oportunidad de estar siendo continuamente restaurados en nuestras propias almas. Y por supuesto, algo que creo que es de suma importancia, la predicación bíblica expone el Evangelio de Cristo. La predicación bíblica expone el Evangelio de Cristo, que es el poder de Dios para salvación. Cada domingo, y aún a veces los miércoles, vemos personas que continuamente están llegando a nuestra iglesia y no son creyentes, son personas que son incrédulas. Y bueno, todas esas personas es necesario que sean expuestas a ese mensaje que tiene poder para dar vida, que es el Evangelio. Segundo punto con respecto a estas falsas enseñanzas. Rechazan la sana enseñanza del Señor Jesucristo. Rechazan la sana enseñanza del Señor Jesucristo. En las palabras del apóstol Pablo diría, no se conforman a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Los falsos maestros no solo se rehúsan a enseñar todo el consejo de Dios, no, como ya lo hemos dicho, sino que también se oponen directamente a la enseñanza del Señor Jesucristo. La enseñanza de Cristo no solamente se refiere a las palabras específicas que hayan salido de su boca y que nosotros podemos encontrarla en los diferentes evangelios. No es lo que está diciendo. También incluye todas aquellas palabras que fueron dadas por los apóstoles del Señor. Los falsos maestros no se conforman a esa sana enseñanza. Y cuando decimos no se conforman, en pocas palabras, es que no la quieren abrazar, no quieren sostenerse sobre ella. Tuercen las doctrinas esenciales de la palabra. Algunos quizás rechazando lo que es la deidad de Cristo. Creo que este es uno de los aspectos que generalmente hacen. Por otro lado, niegan la Trinidad, niegan la claridad, inerrancia y suficiencia de las Escrituras. Otros niegan la depravación del hombre. Incluso otros niegan que la iglesia verdadera haya sido preservada a lo largo de los siglos. Y el ejemplo de esto, pues, son los falsos testigos de Jehová y los mormones. Estos falsos maestros lo que buscan es su propia gloria, en lugar de buscar la gloria de Dios y la exaltación del Señor Jesucristo. Estos hombres prefieren enseñar sus propias doctrinas, esas doctrinas que salen de la imaginación de su corazón, antes que someterse a la sana doctrina que el Hijo de Dios nos ha dejado para la edificación de su iglesia. En lugar de ello, estos hombres promueven doctrinas venenosas que solamente destruyen a los hombres. Pero todo ministro fiel del Evangelio y todo aquel que tiene ese anhelo tendrá claro el objetivo. ¿Cuál es el objetivo en primera instancia? Y eso es lo que tenemos que identificar continuamente. Debe de buscar la gloria de Dios. Debe de buscar la exaltación de Cristo. Y debe de anhelar continuamente la salvación de los incrédulos, la salvación de los perdidos. Y esto solamente lo logrará conformándose, es decir, abrazando con todas sus fuerzas las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Solo así podrá transmitir una sana enseñanza que tenga un efecto saludable en la vida de todos los creyentes. Esto nos va a llevar al tercer punto, esa vida saludable en la vida de los creyentes. Tercer punto, muy importante, es una doctrina que no produce piedad. La falsa enseñanza es una doctrina que no produce piedad. ¿Qué es la piedad? De manera inmediata diríamos, es andar en el temor del Señor.
andar en el temor del Señor. Pero encontré una buena definición, una más completa definición de un pastor antiguo y quisiera describirla como él la menciona. Dice él con respecto a la piedad: ¿es la confianza sincera en Dios para que nos volvamos a Él? ¿Lo invoquemos solamente a Él? ¿Andemos en su temor y obedezcamos su santa voluntad? En pocas palabras, es la completa entrega y devoción a Dios. Es la completa entrega y devoción a Dios que siempre se va a dar o se va a manifestar por medio de una vida obediente y por medio de andar en su temor. Ahora, podríamos preguntarnos, ¿por qué la falsa enseñanza no produce piedad? ¿Por qué la falsa enseñanza no produce piedad o ese tipo de devoción? En primera instancia, porque no está basada en el Evangelio. Nadie puede tener una vida que agrade a Dios fuera de Cristo, absolutamente nadie. Si no se predica el Evangelio bíblico, las vidas de las personas van a continuar en un momento dado esclavizadas al pecado y no tienen el poder del Espíritu para poder andar en obediencia a los mandamientos de Dios. Sin el Evangelio, el hombre no es transformado en su ser interior para entonces ahora sí querer obedecer y honrar a Dios. Y además, imagina si solo se dan consejos superficiales, centrados en el hombre, y cómo puede en un momento dado mejorar su vida, pues no se puede producir una vida de piedad que busque glorificar a Dios. Solamente podemos tener esa seguridad bajo la guía de la Biblia. Bajo la Biblia, esa seguridad para agradar a Dios, bajo la guía de la Biblia. Una vez más el apóstol Pablo nos está dando el balance perfecto que hay entre la confianza en Dios, la confianza en Cristo, la confianza en el Evangelio y cómo esta afecta positivamente la vida del creyente. El resultado de nuestra piedad en una buena medida va a estar en función a las enseñanzas que se imparten a través del púlpito. Este es el punto del apóstol Pablo. Él quiere decirnos que la prueba de su enseñanza, la prueba de la enseñanza del apóstol Pablo, está en la piedad. Y yo te diría, no solamente del apóstol Pablo, mientras cada ministro sea fiel en la sana doctrina, lo que va a estar experimentando en sus congregaciones va a ser, por un lado, sí, un mayor conocimiento, una mayor teología, gracias a Dios por ello, pero también van a tener un mayor crecimiento en la vida práctica de ellos. No solamente Pablo le dice a Timoteo, sino también le dice a Tito acerca de esta piedad. En Tito 1:1 le dice el conocimiento de la verdad que es según la piedad. ¿Cómo podemos ver objetivamente que esta teología, que el conocimiento, que la sana doctrina, que la buena enseñanza afecta a una congregación? Ahora, muchos padres que antes tenían a sus hijos, digamos, en completa desobediencia, nosotros podemos ver que ya hay una adecuada preocupación por la instrucción, de alguna manera, primero personal, y no solamente la instrucción personal de nuestros hijos, sino también por llevarlos al camino del Señor por medio de los devocionales familiares. Ya existe eso, se empiezan a dar esas cosas. No solamente eso, algunas mujeres que tenían, como las que describe el apóstol Pablo en el capítulo 2 de esta misma epístola, que buscaban enseñar y ejercer cierto dominio sobre los hombres, estas mujeres también afectadas ahora por la sana doctrina, ya no desean eso, ahora se pueden ya someter al liderazgo que ha sido establecido por el Señor en primera instancia, hablando de la iglesia, y por otro lado también se pueden someter en sus casas a sus propios maridos. Otras instrucciones que hemos recibido en esta carta
Es la manera en que también debemos de conducirnos en nuestras relaciones unos con otros, la manera en que debemos exhortarnos unos con otros, la manera que debemos exhortar a los ancianos con todo respeto, con todo honor, la manera en que debemos de exhortar a una jovencita como hermana con toda pureza. Hemos estado viendo otros aspectos también, como la manera en que debemos de servir en nuestros trabajos, que fue de lo último que pudimos nosotros compartir aquí, considerando en un momento dado que nuestro patrón pudiera ser impío y la Escritura nos mandaba a tenerlo con todo honor. Pero también pudimos ver, si tú recuerdas, que en el caso de que fueran creyentes los patrones, deberíamos de servirle mejor, porque dice, por cuanto es creyente y amado del Señor el que se beneficia de dicho servicio. Pero el punto es este, no solamente es un buen consejo, sino que ahora la persona puede entender que todo esto se desprende de la buena y sabia voluntad de Dios, que está respaldado en el 5º mandamiento de la ley moral, la autoridad que ha sido establecida por Dios. Incluso ahora los niños que escuchan la sana enseñanza son salvados por la gracia de Dios. Ahora ellos también ya por sí mismos anhelan obedecer y con esto honrar a Dios. Y esto lo hemos visto en muchas ocasiones en esta iglesia. La sana doctrina, la buena palabra, debe de afectar absolutamente todas las áreas de nuestra vida. Yo te puedo decir a ti con toda claridad, si cuando estás escuchando algo y te sientes redargüido y dices, sí, es cierto lo que dice la palabra de Dios, no el predicador solo transmite la palabra de Dios, te ves redargüido, te ves confrontado y dices, sí, el tal soy yo, o el que está practicando tal pecado soy yo, pero finalmente no alcanzas a ver que afecta de manera positiva en tu vida, entonces te debes de preocupar seriamente. Y entonces, como Pablo manda, debes de examinarte, ¿verdad? Para ver si verdaderamente andas en la fe. Debes hacerte una más profunda examinación. Nuestra vida debe de ser progresivamente transformada por el poder de la palabra. Cuando nosotros tenemos claridad de algún principio, entonces podemos actuar consistentes a él. Ahora, por ejemplo, un punto que nos puede ayudar a entender la importancia de la enseñanza, de la sana enseñanza, contrario a esas falsas enseñanzas de estos falsos maestros, es tratar de responder a muchas dudas de personas que vienen y nos visitan en esta iglesia. Algunos traen una idea, otros traen otra. Algunos nos llegan a preguntar en un momento dado, según ellos, si deben o no salir en un momento dado de la iglesia donde se habían congregado por toda su vida. ¿Debo salir de la iglesia donde me he congregado toda la vida? ¿Donde conocí a Dios? O bueno, donde conoció de Dios. ¿O están todos mis amigos? Y como lo sabemos en algunos casos, ¿dónde está toda mi familia? Mis primos, mis hermanos y toda la gente. Preguntan ellos, ¿debo de salir entonces de esta congregación? Obvio, en la lucha de saber qué debo de hacer. Y esto es lo que debes de expresar, entre otras cosas. Número 1, la predicación es bíblica, es conforme a la sana doctrina, como lo hemos comentado. ¿Ves que la sana enseñanza, como ahorita lo estamos diciendo, verdaderamente está afectando tu vida? ¿Está afectando tu contorno? ¿Tu relación con tu familia? ¿Tu relación laboral? Y ahora entonces cada aspecto de tu vida puedes decir que está siendo afectado para la gloria de Dios. Ahora, eso es en cuanto a tu cuestión personal. ¿Qué observas acerca de la piedad que hay en medio de la iglesia donde te has estado congregando, donde conociste a Dios, donde están tus amigos? Eso es que te cuesta un poco de trabajo salir, a las personas obviamente. Y entonces puedes llegar a una sabia conclusión.
Si la respuesta es sí, entonces le vas a decir a tal persona que, bueno, va a experimentar lo que dice el autor de Proverbios, que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y le dices, quédate en esa iglesia porque el Espíritu de Dios y la palabra está siendo correctamente ministrada. Pero, si no, debes hacer la solemne advertencia que el apóstol Pablo le hace a los corintios en la segunda carta, capítulo 6, versículo 17, diciéndoles, salid de en medio de ellos, pueblo mío, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. No tengamos temor. Si tenemos claridad que no hay esa enseñanza y que no hay esa piedad, yo con libertad doy el consejo. No hay nada. Tenemos que ser directos y específicos con la palabra de Dios. Ahora, es evidente, nada más un paréntesis, que muchas veces no ves la piedad porque aunque pueden ser iglesias con buena doctrina, no aplican ese tercer distintivo importante llamado disciplina. Y entonces cada uno hace como mejor le parezca. Y aunque tengan buena enseñanza, pero si hay pecado en medio de la congregación, el Espíritu Santo se va a contristar y en un momento se va a terminar yendo de esa iglesia. Después de haber visto entonces cuáles son las características de la enseñanza de los falsos maestros, vamos a pasar al segundo punto. Segundo punto. ¿Cuál es el carácter de los falsos maestros? De manera muy sencilla, el apóstol Pablo nos lo define diciendo en el versículo 4, 1 Timoteo 6:4 dice, está envanecido, no sabe nada, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Dice el apóstol Pablo que el carácter de estos hombres es envanecido. Pablo nos dice que todo aquel que enseña otra cosa diferente a lo que debe de enseñar es una persona arrogante, soberbia e insolente. Eso es lo que son estos hombres. Están inflados como un globo, o como lo dice William Hendrickson, son como esas nubes que se van dispersando, pero también van subiendo. Se inflaman de su vanidad. En su arrogancia creen ser más sabios que el mismo Dios. Para estos falsos maestros la palabra del Señor nunca será suficiente. Su intención es hacerse doctores de la ley, el prestigio, sin entender lo que hablan ni lo que afirman. Y aquí un punto interesante es esto de estos falsos maestros. Ellos creen saber algo, pero fíjate Pablo cómo los humilla diciendo, nada sabe. O sea, ni siquiera se pone a darles como un estándar de confusión. Pablo los llama literalmente, son unos ignorantes que no saben absolutamente nada. La pregunta es que ¿cómo es que no se puede dar cuenta que están mal y que nada entienden? La respuesta es por el orgullo, por la soberbia, por la arrogancia. No pueden entender cuál es su condición. Y también estas personas, como lo dijimos, son sutiles, son creativas y les gusta moverse de manera dependiente. Todos estos puntos debemos de identificarlos para ser guardados de ellos. Quizás en un inicio esos hombres exponían sus ideas, sin embargo, en su anhelo de imponer sus puntos de vista, terminaban más bien en discusiones. Era tal la ignorancia de estos individuos que y yo voy a decir una palabra muy pequeñita por respeto y porque creo que es lo mejor, por cualquier pequeña insignificancia, unos le llaman tonterías y otros por cosas más tontas, más torpes. Dice que ellos son capaces de levantar grandes discusiones. Ahora, yo sé que es difícil tratar de entender, bueno, ¿a qué le llamas pequeña tontería? O algo sumamente insignificante. Para ello entonces vamos a dar un ejemplo con las discusiones que tenían los judíos sobre lo que es permisible en el día de reposo. Solamente es un ejemplo de ahí, tú puedes imaginar la más absurda tontería por la cual puedes generar en un momento dado una discusión acalorada. Ejemplo de estas discusiones. Decía alguno, oye, ¿es lícito tirar una semilla de dátil en el día de reposo?
¿Es lícito tirar una semilla de dátil en el día de reposo? Alguno dirá, bueno, solo si tiene carne adherida al hueso, lo puedes hacer. Otro podría decir, yo no estoy de acuerdo con ello. ¿Te vas dando cuenta? Y otro responde, bueno, pero si entonces sí es posible, ¿cómo y dónde debo de hacerlo? Y entonces viene la discusión y se empieza a acalorar. Bueno, lo puedes hacer arrojándola por medio de tu lengua fuera de tu casa. Pero el otro decía, no fuera de tu casa, tienes que hacerlo dentro de tu casa y debes de arrojar la semilla abajo de tu cama. Nada más para que te des cuenta cómo se puede llegar a un conflicto, un gran conflicto, por una cosa absurda e insignificante. Pero eso es lo que Pablo quiere enseñarnos, es algo chocante a nuestras conciencias. En la actualidad podríamos pensar en aquellos hombres envanecidos que se creen maestros, que discuten un tema sin importancia con tal de dar su opinión y mostrar que son sabios en su propia opinión. O daba el ejemplo, que este sí lo conocen algunos, la mayoría de los que están en el evangelismo, que es real, aquellos que dicen que el nombre verdadero de Jesús es Yeshua, y basan toda su doctrina en esta discusión. Ahora, dicho de paso, a los que están en el evangelismo, dice el apóstol Pablo, apártate de ellos. O sea, no necesitan ser maestros, pueden ser hombres que están ahí en la calle que ya han experimentado y que les dan 7 vueltas y que 7 veces le dedicas 1 hora. Apártate de los tales y deja de perder el tiempo. No aplican lo que dice Judas cuando dice que es necesario contender por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Es otro contexto muy grande. En este caso simplemente es apártate de esos, Pablo le llama envanecidos, arrogantes, insensatos y necios. Dejen de perder el tiempo con esas personas. Salvo que en la misericordia de Dios se abriera una verdadera posibilidad donde guardaran silencio y entrara el evangelio del Señor Jesucristo. Siguiente aspecto de los falsos maestros, los frutos. Perdón. Sí, los frutos. Continúa el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 6, la segunda parte del versículo 4 y la primera parte del versículo 5, lo leo yo. De las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Podríamos entonces concluir que la enseñanza de estos hombres no producía piedad, como lo hemos visto, ya vimos por qué no produce piedad, sino todo lo contrario, de acuerdo al apóstol Pablo. ¿Qué produce este tipo de enseñanzas? Pecado, envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Comentaba hace unos minutos, para tratar de entender esta pequeña escalera de pecado, cuando pensamos en el libro de los Efesios, recordemos que el apóstol Pablo dice en el capítulo 4, quítese de vosotros todo enojo, toda ira, toda gritería. Si te ves la mano, enojo, ira, gritería, malicia, maledicencia. Ahora, Pablo habla de la envidia, los pleitos, las blasfemias, las malas sospechas. De esa manera vamos a ver cómo están interrelacionados esos pecados. Empieza el apóstol Pablo hablando acerca de la envidia. Obviamente la envidia en el contexto de que estamos hablando de falsos maestros. Es el deseo interno de tener las ventajas o la popularidad que puedan tener otros falsos maestros. Es un pesar que experimentan estos hombres por no tener lo que otros tienen. Cuando uno de estos falsos maestros es vencido por el otro, comienza entonces a alterarse y a producirse una contienda. Empieza a producirse un pleito. Ahora, ¿por qué hacen esto? Lo están provocando porque evidentemente no quieren perder la discusión.
Ellos saben que de ser derrotados, su popularidad, que es algo, acuérdate, que les va a afectar mucho en su ser engreído, se va a ver disminuida. Por eso es que ellos continúan y empiezan a pelear, pero de una manera ya más contenciosa. Ahora, cuando uno escucha nuevamente pecados como el de la envidia, debemos nuevamente examinarnos a nosotros mismos. Si nosotros no estamos codiciando el don de alguien, si nosotros no estamos codiciando alguna cosa de alguien, debemos de tener sumo cuidado con respecto a este pecado. Recordemos que el autor de Proverbios dice que la envidia es como un carcoma o una enfermedad, en pocas palabras, que pudre los huesos. Así que si has practicado este pecado, tienes que arrepentirte y creer en el Señor. Si eventualmente lo practicas, tienes que mortificarlo, porque son pecados sumamente graves que no solamente se van a quedar en la envidia, obviamente van a ir escalando otro nivel de pecado, donde te va a costar, si eres cristiano, mucho más trabajo de salir. Si no eres cristiano, el Evangelio es para ti. El Evangelio, Cristo y este crucificado. Él te puede perdonar aún esos pecados, esas envidias, esas codicias, esos celos. De hecho, también Santiago habla algo con respecto a esto. Dice Santiago en el capítulo 3, versículo 14 y 15, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. Guardémonos de los celos, de la codicia y de la envidia. Ahora decíamos, esto no para, ya llegaron a la envidia, generó una contienda y ahora vienen los insultos. ¿Te suena, no? Enojo, ira, gritería. Bueno, ahora vienen los insultos. Pero Pablo llama blasfemia. Blasfemia en el contexto que estamos leyendo puede ser un insulto a Dios o puede ser un insulto al hombre. Pero en el contexto que estamos estudiando es un insulto al hombre. Y podemos, para ser más claritos, en lugar de decir blasfemia, vamos a decir injuriar. O podemos decir difamar. Ahora, estos falsos maestros en sus contiendas van a quererse difamar o injuriar los unos a los otros. Y yo daba un pequeño ejemplo muy sencillo con respecto a esto. Si están discutiendo, como lo decíamos, cualquier tontería, o por ahí escuchaba a un predicador que hablaba de una contienda que no sé si se podía llevar con respecto a la famosa doctrina del cristiano carnal. Y entonces empieza la disputa entre estos falsos maestros y uno para decir y ya dejar esto por finiquitado le dice, la manera de pensar tuya es igual a los herejes de aquellos, ¿cómo se dice? De los herejes de la antigüedad. Era la manera de pensar. ¿Cuál era la intención? Si te das cuenta, menospreciarlo, generar un menosprecio a la persona para hacerlo sentir mal. Ese era el objetivo, mostrar un menosprecio a la persona. Pero decíamos entonces, hablamos de envidias, hablamos de discusiones, hablamos de injurias, difamaciones entre ellos. Y me pasó decir también que estas injurias también podríamos llamarles como insultos despreciativos, insultos despreciativos, como yo decía, a propósito, menospreciar a la persona. Continúa la escalada y dice, y malas sospechas. La mente de la persona que está infectada por este veneno, que es la envidia, ahora está llena de recelo, y vamos, el recelo también es la desconfianza y también de prejuicio o de tener pensamientos, presentimientos. Este pecado es sumamente delicado. Si alguien puede orquestar esas malas sospechas, es el mismo diablo. ¿Por qué?
porque son pensamientos malignos que tiene la persona sin algún fundamento o sin algún sustento válido. Muchas veces nosotros podemos estar pensando mal con respecto a tal o cual persona. En el caso de los falsos maestros era buscar una desacreditación por una u otra forma. Decir que quizás la popularidad que tiene era por tal cosa o porque estaba aceptando tales herejías. Uno descalificando al otro, pero todo con pensamientos prejuiciados. Entonces, tengamos mucho cuidado. Ahora, el prejuicio no solamente nace en medio de una discusión entre falsos maestros, tratando de ganar cada uno su punto de vista. Las malas sospechas también pueden salir por causa de la amargura. La amargura también es una buena fuente que te lleva a distorsionar la realidad de las cosas. Decía un hombre, el ojo amarillo todo lo ve amarillo. En las palabras del Señor Jesucristo dijo, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo está en tinieblas. Así que, si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Pablo continúa diciéndonos disputas necias, y eso también es muy común entre los falsos maestros. Estos hombres intercambian entre sí sus falsos caminos, y esta era una buena forma de propagar sus enseñanzas y así poder contaminar a los creyentes. Y es muy interesante porque si te das cuenta, es cierto, ¿no? Cuando alguien está peleando y uno está dando sus fundamentos, las personas se empiezan a acercar para tratar de ver quién va ganando o cuáles son los argumentos que está exponiendo uno o que está exponiendo el otro. Ahora bien, estos hombres también practican de alguna manera la hipocresía. Y la practican porque, a pesar de no estar de acuerdo en un momento dado en esas discusiones contra sus oponentes, tengo que decirte que no lo reflejan como tal. Sin embargo, por dentro su ser interior está ardiendo de envidia, ardiendo de coraje, ardiendo de rabia. Estos hombres de mente depravada, que por su rechazo continuo al Evangelio han sido privados de la verdad, han sido privados de la verdad del Evangelio. Finalmente, tenemos la motivación de estos falsos maestros. La motivación, de acuerdo al apóstol Pablo, es las ganancias. Continúa diciendo en el versículo 5 que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Quiero aclarar un punto porque es muy interesante siempre hablar de la codicia, las ganancias deshonestas, de las cuales ya hablamos acerca de los requisitos de los ancianos, no amador de ganancias deshonestas, no codiciosos, son aspectos financieros que ya hemos tratado nosotros. Sin embargo, el apóstol Pablo va a reiterar este tema a lo largo de este capítulo. Aquí en el versículo 10, como lo pudimos leer hace unos minutos, dice, porque raíz de todos los males es el amor, el dinero, el cual codiciando los muchos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. Más adelante le dice, a los ricos de este siglo mando, dice Pablo, que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. En fin, el apóstol Pablo va a tratar de manera más profunda el pecado de la codicia, el pecado de la avaricia. Y ya lo estudiaremos en esos pasajes. Así que lo que vamos a hacer es tomar un contexto general con respecto a lo que Pablo quiere decir en la motivación de estos falsos maestros. En primer lugar, debemos entender que estos hombres se hacen pasar como cristianos, entre comillas, piadosos, que están al servicio de Dios, pero en su propia piedad. Y cuando digo en su propia piedad es en la versión que ellos están desarrollando, porque la verdadera piedad nace del temor de Dios. La verdadera piedad nace, tiene su origen, tiene su fuente en el temor de Dios. Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Entonces, esa es la fuente verdadera. Pero estos hacen una versión propia de la piedad con el fin de arrastrar a otras personas que después pueden apoyar en un momento dado sus enseñanzas económicamente. Propósito de estos ángeles del diablo, llenar sus carteras y hacerse ricos.
Esta es la razón, o yo te podría decir una razón más por las cuales, dice el apóstol Pablo, no debemos imponer las manos con ligereza a ninguno, dice Pablo. ¿Para qué? Para no participar de los pecados ajenos. Ese sería otro pecado ajeno. Colaborar para que estos hombres se enriquecieran, poniéndoles en una posición de liderazgo. Ahora, ponte a pensar qué gran diferencia el carácter del apóstol Pablo en este aspecto. El apóstol Pablo, que él mismo trabajaba, no pidiendo remuneración por el trabajo evangelístico que él llevaba a cabo. Así le dice a los tesalonicenses en el capítulo 2, versículo 1 de la primera carta, diciendo, ¿por qué os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga? Cómo trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Un contraste. Queremos nuevamente identificar un falso maestro. El Señor nos da siempre directrices. De la abundancia del corazón habla la boca. Ya tenemos entonces, primer aspecto, discusiones necias, absurdas, que quieren en un momento dado estar contendiendo, que no están de alguna manera fundamentadas en algún principio bíblico, aunque sí puede salir de alguna manera de algún aspecto bíblico, pero no de un principio bíblico. Y dos, su deseo siempre va a ser el dinero. Su motivación principal es el dinero. Advertencias, como lo decía, tenemos muchas a lo largo de la Escritura, pero una de ellas está en 2 de Pedro 2, capítulo 3, que dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Son sutiles. Son muy sutiles. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Ahora, déjame te digo un punto final con respecto a esto. Pablo está diciendo entonces no deben de hacer de la piedad un medio por medio del cual puedan enriquecerse y obtener recursos. Pero déjame te digo esto porque a la luz del versículo siguiente es interesante. Sí hay una rentabilidad, pero la rentabilidad es espiritual. Pablo dice en el versículo 6, pero gran ganancia, oh, qué buen término, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Te das cuenta cuál es el verdadero lucro que se debe de obtener, si podemos llamarlo de alguna manera lucro? Y bueno, no voy a profundizar porque si Dios lo permite, lo vamos a tratar en el siguiente sermón. Entonces, si hay ganancias con la piedad, sí, pero son ganancias espirituales. Pablo determinantemente dice que debemos huir, apartarnos de los tales. Yo decía, Juan Calvino dice, a los tales hay que aborrecer. Y tiene razón, el celo santo de ese hombre siempre tenía de alguna manera una lógica por la cual hablaba. ¿Cuál era la lógica? Lo hemos dicho. Él entiende claramente que las almas estaban siendo expuestas para una eternidad en el infierno. Y por eso el celo santo que tenía Juan Calvino. Ahora, entonces, en lugar de abrazar estas falsas doctrinas, más bien debemos de correr y abrazar la sana doctrina del Señor Jesucristo. Esto es, toda su palabra, pero de forma particular debemos de abrazar el Evangelio de Dios. Esa es la leche espiritual no adulterada con la cual crecemos para salvación, como dice el apóstol Pedro. Así que meditemos continuamente en el Evangelio. Meditemos que el Hijo de Dios se hizo hombre. Vivió una vida de perfecta obediencia. Él nunca se apartó de la Escritura. El Señor guardó perfectamente toda la ley. Murió en la cruz y al tercer día resucitó. Y todo eso lo hizo para perdonarnos a nosotros y también para vestirnos de su justicia perfecta. Y asimismo para cambiar nuestro corazón, para que ahora sí, sellados por el Espíritu Santo, podamos vivir piadosamente y en el temor del Señor. Ese es el Evangelio, y ese Evangelio es el que recordamos por medio de la Santa Cena.